cambiando la condición de vida. Cambiando la condición de vida. Abran sus Biblias y vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 26, donde vamos a empezar. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 8, versículo 26. Si alguien no trae Biblia, allá en la parte de atrás, levante su mano y le hacen llegar una. ¿Todos traen? Lucas 8, 26 dice de la siguiente manera. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Antes de continuar con la lectura, a veces yo me he puesto a meditar qué impresionante y qué hermoso ha de haber sido caminar con Jesús. Los discípulos caminando con el Señor, y el Señor los sorprendía cada día. Es interesante, dice que ellos van llegando a una región de los Gadarenos. Pero miren qué interesante lo que acaba de suceder. Acaban de cruzar el mar de Galilea, donde se soltó un gran viento y las olas, y los discípulos se sentían morir y le decían: Señor, despierta, maestro, maestro, que perecemos. Y Jesús se levanta y le da una orden al mar. Dice ahí en los versículos anteriores, versículo 24. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Qué hermoso ha de haber sido experimentar todo esto con Jesús, ¿no lo creen? Los discípulos realmente fueron bien bendecidos al caminar con Jesús, porque vean ustedes, acaban de mirar una gran tormenta y acaban de ver a su Señor que da una orden, y al punto que se maravillan y dicen: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este con el que vamos? Era sorprendente mirar todo eso y todo lo que les faltaba, porque ahora que van cruzando el mar, llegan a una región y se encuentran con un endemoniado, y los discípulos están a punto de presenciar algo hermoso, una experiencia que van a vivir con Jesús. Y no solo eso, sino que siguen y van con la hija de Jairo, y ven lo que Jesús hace, y ven lo que Jesús hace con aquella mujer que le tocó el manto. Es decir, que cada día los discípulos se levantaban por la mañana y decían: ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Jesús? ¿De qué se trata hoy? No habían caído ellos en una rutina de decir: bueno, nos levantamos a las 8 de la mañana, vamos a hacer esto, a las 9 llegamos allá, a las 12 agarramos lunch, y luego después continuamos, terminamos a las 3 y nos vamos a la casa. Ellos no tenían una rutina, sino que cada día era algo diferente. De hecho, yo creo que los discípulos ni siquiera se imaginaban lo que les esperaba el día de hoy. ¿Qué irá a pasar hoy en la noche? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? ¡Wow! Jesús realmente tenía una agenda muy diferente a la que estamos acostumbrados cada uno de nosotros. Es impresionante entonces ver a los discípulos caminando con Jesús en su ministerio. Pero sigue siendo impresionante el día de hoy, cuando nosotros como sus discípulos estamos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Vean ustedes, antes los discípulos caminaban con Jesús, mas hoy Jesús camina con sus discípulos. Amén. Los discípulos que están dispuestos a hacer su voluntad, los discípulos que están haciendo su obra a donde quiera que estén. Cuando están en el trabajo, cuando están en la escuela, en cualquier lugar hay lugar para trabajar para el Señor, ¿lo creen? Amén. A cualquier lugar, mas ahora Él es el que anda caminando con nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Él dijo, y he aquí, les dice, vayan y hagan discípulos, y al final les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor está esperando que sus discípulos se muevan, y Él dice, yo voy con ustedes, yo voy en medio de ustedes, y sigue haciendo lo mismo cuando como discípulos hacemos la obra del Señor con pasión, con amor y con entrega. Ahora, cambiando la condición de vida.
Cuando ellos llegan a la región de Gadara, se encuentran con un hombre endemoniado, que me gustaría que me acompañaran para leerlos. Una historia que ya conocemos, pero vamos a extraer algunas enseñanzas. Dice el versículo 26 de Lucas capítulo 8. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cuál era la condición de vida de este hombre? Número 1, endemoniado. Número 2, desde hacía mucho tiempo. Número 3, no vestía ropa. Número 4, no moraba en casa. Número 5, vivía en el cementerio, en los sepulcros, desde hacía mucho tiempo. Versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas. Vean ustedes la condición de este hombre. Número 1, los demonios se habían apoderado de él. Número 2, le ataban con cadenas. Número 3, le ataban con grillos. Dice, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio, y dice que se iba a los desiertos. Qué condición tan terrible de este hombre. Dice el 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Les dio permiso. En primer lugar, la condición de este hombre era una condición terrible. Dice que estaba desnudo. Dice que lo ataban con cadenas, con grillos, esos metales que les ponían. Dice que no moraba en casa, estaba lejos de sus familiares, vivía allá en los cementerios. Se apoderaban los demonios de este hombre y lo llevaban al desierto a vivir una vida en una condición terrible. Quiero llevarlos a Efesios, porque esta es la misma condición espiritual que muchos de nosotros experimentábamos, y que el día de hoy muchos siguen experimentando. No físicamente, pero espiritualmente. Si me acompañan, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y no quiten su mano de ahí de Lucas. Dice Efesios capítulo 2. Nos dice: y Él os dio vida, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice aquí la Escritura, en el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Número 1, la condición de vida antes de conocer al Señor era triste, comparada a la vida que llevaba este hombre endemoniado allá en la región de Gadara. Número 1 dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Espiritualmente estábamos muertos para Dios. Nos hablaban de Dios y no entendíamos. Recuerdo yo, años atrás, allá como en 1996, un amigo cristiano iba a mi casa y me iba a dar estudios bíblicos. Y recuerdo que yo quería estudiar. Y yo le decía: mira, sí quiero estudiar. Así que él iba con su cuaderno, con su Biblia, y me daba estudios bíblicos, pero no me entraba nada. No le entendía lo que me quería decir. Así que mi vida seguía igual. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó esto? Que nos hablaban del Señor y simplemente no entendíamos. O no había un interés, porque estábamos muertos espiritualmente. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, dice que estábamos bajo la influencia de Satanás. Dice ahí en el versículo 2, en los cuales anduvimos